Hoy vamos a meternos en un tema que ha dado mucho que hablar durante siglos: profecía de San Malaquías y el Papa número 111. Pero antes de empezar, ¿sabías que hay una lista que supuestamente predijo a todos los papas hasta el último de la historia? Sí suena como un guión de película. Primero, es esta profecía y por qué tantos le han dado importancia. Se dice que San Malaquías, un arzobispo irlandés del siglo XII, tuvo una visión donde vio a todos los papas que gobernarían la Iglesia Católica hasta el final de los tiempos. ¿Y cómo los describió? No con nombres, sino con frases en latín que supuestamente resumen su identidad o su pontificado. Ahora bien, hay un pequeño detalle. El documento con esta profecía no se conoció hasta 1595, más de 400 años después de la muerte de San Malaquías. Esto le da un toque un poco raro conspiranoico. Fue publicado por un monje benedictino llamado Arnold Guion en su libro Lignum Vitae. Desde entonces la profecía ha sido objeto de todo tipo de debates. ¿Realmente lo escribió San Malaquías o fue un invento del siglo XVI para poder influir en la iglesia de ese tiempo? Algunos creen que las descripciones de los papas hasta el siglo XVI son demasiado precisas como para poder ser una coincidencia, mientras que las posteriores son mucho más vagas y abiertas a interpretación. Pero aquí viene lo interesante. Según la lista, el Papa número 111 fue Benedicto XVI, cuyo lema profético era Gloria Olivae, que se ha relacionado con la paz y la orden benedictina. Después de él, la profecía menciona a un último papa, llamado Petrus Romanus, quien gobernará durante tiempos difíciles antes de la destrucción de Roma y el juicio final. Entonces, ¿quién es este último papa? ¿Francisco encaja con esta descripción o todavía falta uno más? Aquí es donde la cosa se pone aún más turbia. Hay quienes ven esta profecía como una advertencia de que la Iglesia Católica está llegando a su fin, pero otros creen que todo esto es una gran farsa. Claro, no faltan los que mezclan esto con teorías esotéricas, conspiraciones del Vaticano y hasta conexiones con el fin del mundo. Así que antes de seguir desglosando todo esto, ¿estamos realmente ante una profecía cumplida? ¿Es solo una serie de coincidencias? ¿O la Iglesia Católica sabía que en estos tiempos las personas nos alejaríamos cada vez de la religión y quieren usar esta profecía para asustarnos y hacernos volver a ella? Vamos a analizarlo paso a paso. Ahora, antes de seguir con la profecía en sí, tenemos que hablar del nombre detrás de todo esto. ¿Quién fue San Malaquías? Bueno, su nombre era realmente Mael Maedoc Ua Morgair y nació en Irlanda en el año 1094. Sí, hace más de 900 años. Creció en una época donde la iglesia irlandesa estaba en pleno proceso de reformas y desde joven se destacó por su devoción y su conocimiento en teología. Con el tiempo se convirtió en arzobispo en Armagh, que era el centro religioso más importante de Irlanda. Y aquí viene lo interesante, no solo era un líder eclesiástico, sino que también tenía fama de hacer milagros y hasta de predecir el futuro. ¿Te imaginas que tu obispo pudiera decir lo que va a pasar dentro de 500 años? Pero ojo, que no era cualquier obispo. San Malaquías tenía conexiones con gente muy influyente en la iglesia, como Bernardo de Claraval, un monje súper importante en la época y fundador de la Orden de Cister. De hecho, fue Bernardo quien escribió la biografía de San Malaquías y lo describió como un hombre santo, humilde y con dones extraordinarios. Esto le dio aún más peso a su figura porque si alguien como Bernardo lo respaldaba, tenía que ser alguien especial. Y hay que entender algo, el siglo XII no era cualquier época. La Iglesia Católica estaba en plena expansión por Europa enfrentando conflictos políticos y religiosos. Era un tiempo donde la religión tenía una influencia brutal sobre la sociedad y donde las profecías y las señales divinas eran tomadas muy en serio. Por eso no es raro que San Malaquías fuera visto como una figura casi mística, un elegido por Dios para traer mensajes importantes. Ahora hablemos de lo que realmente nos interesa, su supuesto don profético. Se dice que tuvo visiones, hizo predicciones y claro, dejó escrita la famosa lista de los papas. Pero aquí hay un problema. No hay ningún documento de su época que mencione esta lista. No hay cartas, no hay registros en su biografía escrita por Bernardo que hable de esto. La primera vez que aparece la lista de los papas es en 1595, más de 400 años después de la muerte de San Malaquías. ¿Y quién lo publicó? Un monje benedictino llamado Arnold Guion,
en su libro Lignum Vitae. Esto ha llevado a muchos historiadores a preguntarse, ¿fue realmente escrita por San Malaquías o alguien se inventó siglos después para poder influir en la elección papal de esa época? Los defensores de la profecía dicen que la lista fue escondida por la iglesia durante siglos y solo se reveló cuando era el momento adecuado, mientras que los escépticos creen que Wion y otros clérigos la crearon usando información histórica para que pareciera realista hasta cierto punto. Entonces, aquí tenemos dos versiones. O San Malaquías fue un auténtico visionario que vio el futuro de la iglesia con una precisión increíble, o su nombre fue usado para dar credibilidad a un documento falso. ¿Qué crees tú? Porque esto es solo el inicio de toda la controversia que rodea a esta profecía. Entonces ya vimos quién fue San Malaquías, pero ahora toca meternos de lleno en su supuesta profecía. ¿De qué trata exactamente la lista de los 111 o 112 papas? Bueno, es un conjunto de frases en latín, cada una asociada a un papa desde Celestino XI en 1143 hasta el fin de los tiempos. Pero ojo, como mencioné anteriormente, esta lista no salió a la luz hasta 1595, cuando el monje benedictino Arnold Wion la publicó en su libro Lignum Vitae. Y aquí empieza el misterio. Wion dice que solo está transcribiendo un antiguo manuscrito atribuido a San Malaquías, pero nadie sabe de dónde lo sacó ni qué pruebas tenía de su autenticidad. Cada papa en la lista tiene un lema en latín que supuestamente lo describe de alguna manera. Algunos son súper claros, como De labore solis, del trabajo del sol, para Juan Pablo II, quien nació y murió durante eclipses solares, pero otros son más ambiguos, como Pastor Angelicus, pastor angélico, para Pío XII, que bueno, era papa, así que la descripción se le podría poner a casi cualquier papa. Un caso famoso es Benedicto XVI, el papa número 111 en la lista, que tenía el lema Gloria Olivae, Gloria del Olivo. Algunos dicen que esto hace referencia a la paz, algo que los benedictinos promovían, y Benedicto XVI eligió su nombre por San Benito, aunque la conexión es un poco forzada. Y aquí es donde la profecía empieza a ser cuestionada. ¿Por qué? Porque las frases asociadas a los papas que reinaron hasta 1595 son súper específicas y parecen encajar perfectamente. Pero después de que la profecía fue publicada, los lemas se vuelven más vagos, abiertos a una interpretación. Algunos historiadores creen que esto es porque la lista fue escrita en el siglo XVI y no en el siglo XII. Es decir, los autores pudieron haber acomodado los lemas de los papas pasados para que parecieran predicciones exactas, pero no podían hacer lo mismo con los papas futuros, así que dejaron frases más genéricas. Pero eso no es todo. Hay teorías de que la profecía se usó para influir en los cónclaves. Imagínate que eres un cardenal y estás eligiendo un nuevo papa. Si hay una profecía que dice que el siguiente papa será un pastor angélico, tal vez elijas a alguien que encaje con esa descripción. En otras palabras, algunos creen que la profecía pudo haber moldeado la historia en vez de predecirla. ¿Y qué dice la iglesia sobre todo esto? Oficialmente nada. La iglesia católica nunca ha reconocido la profecía como algo auténtico, y de hecho muchos dentro del Vaticano la consideran una falsificación. Ni siquiera está incluida en los textos oficiales de la iglesia sobre revelaciones proféticas. Entonces, ¿esta profecía es una revelación divina o solo un invento bien elaborado? Ahora llegamos al papa número 111 de la profecía, Benedicto XVI. Su nombre real es Joseph Ratzinger. Fue elegido papa en 2005 tras la muerte de Juan Pablo II. Pero aquí la gran pregunta es, ¿realmente encajaba con su lema profético? El lema profético de Benedicto XVI, como mencioné en la lista de San Malaquías, era Gloria Olivae, que se traduce como Gloria del Olivo. Suena bonito, pero ¿qué significa exactamente? Bueno, en realidad hay varias interpretaciones. Una de las explicaciones más populares es que está relacionado con la orden benedictina. ¿Por qué? Porque dentro de la simbología benedictina, la rama de olivo representa la paz. Aunque Ratzinger no era benedictino, era parte del clero diocesano. Algunos creen que el nombre Benedicto podría conectar de manera indirecta con la profecía. Otros argumentan que el olivo es símbolo de la paz y que Benedicto XVI promovió el diálogo interreligioso y la reconciliación en momentos de conflicto. Pero siendo sinceros, ¿qué papa no ha hablado de paz
en su pontificado no es exactamente algo exclusivo de él en cierta forma. Lo que sí es innegable es que su pasado estuvo marcado por crisis. Durante su pontificado, la Iglesia enfrentó escándalos de abuso, filtraciones de documentos confidenciales en el caso Vatilix y una creciente secularización en Europa. Un tiempo complicado y él mismo admitió que no tenía la fuerza para poder lidiar con todo. En 2013, Benedicto XVI hizo algo que ningún papa había hecho en casi 600 años. Decidió renunciar, y esto encendió aún más la especulación sobre la profecía. Algunos decían que el lema Gloria Olivae tenía que ver con el fin de su pontificado, con la idea de que el olivo simboliza su retiro en una vida de contemplación, como Jesús en el Monte de los Olivos antes de su crucifixión. Pero siendo objetivos, el lema es lo suficientemente vago como para que cualquier interpretación pueda encajar. No hay ninguna referencia directa en su vida o papado que haga que Gloria Olivae sea una descripción inequívoca de Benedicto XVI. Y aquí volvemos al gran dilema de la profecía. ¿Realmente los lemas describen a cada papa o simplemente nos esforzamos en encontrar conexiones después de que los hechos ya ocurrieron? Con Benedicto XVI parece que más que una predicción se trató de una interpretación bastante flexible. Pero lo más interesante es lo que viene después de él, porque según la lista, después del papa número 111, solo queda uno más. Y ese es el que supuestamente marcaría el fin de la Iglesia tal como la conocemos. Y aquí es donde la profecía llega a su punto más escalofriante. Según la lista de San Malaquías, después del Papa número 111, es decir, Benedicto XVI, vendría el último Papa, Petrus Romano, o Pedro el Romano. Y este sería el Papa que vería el colapso de la propia Iglesia. Pero aquí está el detalle. El siguiente Papa fue Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, y su nombre no tiene nada que ver con Pedro ni con Roma. Entonces, ¿qué pasa aquí? La profecía falló. Algunos intentan forzar una conexión diciendo que Francisco es Pedro Romano de manera simbólica. Por ejemplo, su primer nombre, Jorge, viene del griego Georgios, que significa agricultor, lo que podría asociarse a San Pedro, que era un pescador. Además, aunque es argentino, su familia es de origen italiano, es decir, romanos, por ascendencia. Pero siendo sinceros, esas conexiones son bastante débiles. Francisco nunca ha usado el nombre Pedro, ni ha hecho referencias directas a esta profecía. De hecho, su elección como papa en 2013 fue más vista como una renovación de la Iglesia, con una figura más humilde y cercana al pueblo. Ahora, si nos vamos al otro lado del debate, hay quienes creen que Francisco sí encaja con la idea del último papa, pero no porque su nombre sea Pedro, sino porque su papado está marcado por cambios radicales y crisis internas. Durante su pontificado, la Iglesia ha enfrentado escándalos de corrupción, divisiones internas y pérdida de fieles. También ha habido una serie de eventos globales que algunos ven como señales del fin de los tiempos, como la pandemia, guerras y crisis económicas. Y aquí es donde la profecía de San Malaquías se cruza con otras profecías apocalípticas. En el cristianismo siempre ha existido la idea de que en los últimos tiempos habrá una gran crisis religiosa. Incluso en Fátima y en las visiones de Ana Catalina Emmerich se habla de una iglesia dividida y debilitada. Algunos dicen que no es una coincidencia que la profecía termine con Francisco, porque estamos viendo una transformación sin precedentes dentro de la Iglesia. Otros escépticos dicen que esta es solo una predicción fallida y que después de Francisco vendrán muchos papas más. Entonces, ¿qué piensan los expertos? La mayoría de historiadores religiosos no creen que la profecía de San Malaquías sea auténtica, y explican que la Iglesia siempre ha pasado por crisis y cambios, pero aún así, la idea de que estamos en la era del último Papa sigue generando un debate. ¿Será Francisco realmente el último Papa o simplemente otro en la larga lista de pontífices? Eso es algo que solo el tiempo no los podrá decir. Ahora que hemos visto cómo la profecía parece encajar en los últimos papas, llega la gran pregunta. ¿Esto es realmente una revelación profética o simplemente un engaño bien construido? Los defensores de la profecía aseguran que la lista de San Malaquías ha predicho con gran precisión a los pontífices desde hace siglos. Señala que algunos lemas parecen describir con exactitud a ciertos papas, como mencioné anteriormente Juan Pablo II con De Labore Solis, relacionado con eclipsis en su vida, o Benedicto XVI con Gloria Olivae.
que algunos vinculan con la orden benedictina. Pero por otro lado, los historiadores y teólogos han analizado estas afirmaciones y no están tan convencidos. De hecho, muchos creen que la profecía es un fraude y que fue escrita en el siglo XVI, no por San Malaquías, sino como una herramienta política dentro del propio Vaticano. El primer registro de la lista aparece en 1595 cuando el monje Arnold Guyon la incluyó en su libro Lignum Vitae. Aquí es donde surge la primera gran sospecha. Hasta el Papa que gobernaba en esa época, las descripciones de la profecía parecen encajar perfectamente, pero a partir de ahí los lemas se vuelven más vagos e imprecisos. Algunos investigadores creen que la lista fue creada para poder influir en la elección del Papa de ese momento, Gregorio XVI. Es decir, más que una profecía, podría haber sido una estrategia política para poder manipular a los cardenales y favorecer a ciertos candidatos. Y aquí viene otra teoría interesante. Podría ser que la profecía se haya convertido en una predicción autocumplida. Piénsalo así, si los cardenales conocían la lista y veían que un lema podría aplicarse a un candidato, ¿no crees que eso pudo influir en sus elecciones? Es decir, en vez de que la profecía predijera el futuro se acomodó a la profecía. Incluso en tiempos recientes algunas personas han tratado de hacer que los papas encajen con los lemas de cualquier manera posible. Por ejemplo, se decía que Francisco debía llamarse Pedro para que la profecía se cumpliera, pero como eso no pasó, ahora buscan otra forma de vincularlos con Petrus Romanus. En cuanto a la postura oficial de la Iglesia Católica, como mencioné, el Vaticano nunca ha reconocido la profecía como legítima. Para ellos es simplemente una falsificación histórica que ha sido usada para poder especular sobre el futuro de la Iglesia. Pero más allá de si la profecía es verdadera o falsa, lo cierto es que plantea una pregunta más profunda. Estamos viviendo en el final de la Iglesia tal como la conocemos. Algunos creen que la Iglesia se transformará radicalmente en las próximas décadas, ya sea por crisis internas o por la disminución de fieles en el mundo moderno. O también piensan algunos de que esta teoría o esta profecía es simplemente para asustarnos y volver a rezar a ella. Otros piensan que la profecía no es más que una simple superstición y que la Iglesia seguirá extendiéndose por mucho tiempo más. Sea como sea, la profecía de San Malaquías sigue siendo un misterio, aunque muchos la descartan como un fraude. Lo cierto es que su influencia ha perdurado durante siglos y aún sigue dando incluso mucho que hablar. Entonces, después de todo lo que hemos visto, ¿qué podemos concluir sobre la profecía de San Malaquías? Hemos analizado su origen y cómo apareció en 1595, siglos después de la muerte de San Malaquías. Vimos cómo muchos de los lemas encajan sorprendentemente bien con algunos papas, mientras que otros parecen forzados o abiertos a una interpretación. También discutimos las críticas de historiadores y teólogos que sugieren que la profecía pudo haber sido manipulada para poder influir en los conclaves papales. Nos detuvimos en el Papa número 111, Benedicto XVI, y cómo su lema profético Gloria Olivae ha sido interpretado de diversas maneras, desde su relación con los benedictinos hasta teorías más esotéricas sobre su renuncia y el futuro de la Iglesia. Y por supuesto hablamos del último papa en la lista, Petrus Romanus. ¿Francisco realmente encaja con este papel? ¿O estamos interpretando la profecía de manera demasiado flexible para que encaje con la realidad? ¿O es que posiblemente el nuevo papa es el cual, sí o sí, de forma obligatoria, le quieran llamar Pedro? Aquí es donde llegamos a la gran pregunta. ¿Esta profecía sigue siendo relevante hoy en día? Algunos creen que estamos viviendo los tiempos finales de la Iglesia tal como la conocemos. Otros dicen que este tipo de predicciones son solo mitos que vuelven a surgir en épocas de crisis, que tal vez conocer a la Iglesia de una forma diferente sería que tal vez se apaguen esas denuncias conocidas sobre la Iglesia y el Vaticano. Es innegable que la Iglesia enfrente grandes desafíos, escándalos internos, pérdida de fieles y un mundo cada vez más secularizado. Para algunos esto es una simple evolución natural, para otros es la confirmación de que la profecía se está cumpliendo. Pero la gran pregunta sigue en el aire. ¿Es esto el fin de la Iglesia o simplemente un cambio en su historia? ¿San Malaquías realmente predijo el futuro o fue una coincidencia bien elaborada? Al final, la respuesta depende de ti. Dime, ¿tú qué opinas?